Ahí estoy Bueno, grabando. profe. Si yo quiero, con ninguna energía ni se crea ni se destruye. Si yo lo que quiero que desaparezca es la energía cinética generada por el movimiento de un vehículo y cuando llego a la esquina quiero que el vehículo se detenga, esa energía que tiene acumulada no va a desaparecer, se va a transformar en algo. En el caso del freno, lo que hace el elemento de fricción es transformar eso en temperatura. Se está estudiando mucho los desarrollos, tanto en los autos de carrera, en autos prototipos, de utilizar esa energía para alimentar o bajar el combustible, el consumo de combustible de los vehículos. ¿En dónde? En la Fórmula 1, que es diríamos, la gama más alta en una competencia a nivel mundial, tienen los autos comunes y ya empezaron con los autos eléctricos. En la parte de los autos eléctricos, como va a correr con un acumulador, con una fuente de energía que no es un motor de combustión interna, tienen que recuperar la energía y no tienen nada para cargarla. Entonces lo que están tratando de ver es cómo le dan autonomía. Muchas automotrices están diseñando autos eléctricos o híbridos, ¿no? Que puedan dar a eléctrico en una parte y que tenga un motor, aunque sea más chico, para cuando necesite potencia. Pero bueno, se está tratando de ver. Entonces ahora están haciendo proyectos de poder recuperar lo que se desperdicia en energía en el momento del frenado. Así que muy bien, una de las cosas que tiene que tener es soportar la temperatura. ¿Qué otra cosa? No tiene que estar contaminado. No tiene que estar contaminado. ¿Qué lo puede contaminar? El aire, la humedad. La humedad, exactamente. ¿Sí? Aunque parezca mentira, el líquido de freno absorbe la humedad. Si quieren hacer alguna prueba algún día, traten de no ponerlo en un lugar que tenga el alcance de los chicos ni nada de eso. Agarran una tapita o cualquier cosa chiquita, ¿no? Para no desperdiciar un montón. Le ponen líquido de freno y lo dejan destapado. Van a ver si ponemos alcohol, thinner, nafta y hacemos eso, al otro día lo que vamos a encontrar es menos nivel. ¿Por qué? Porque los combustibles se evaporan. En el caso del líquido de freno, lo que van a notar es que al otro día o al otro día, dependiendo de la humedad ambiente, eso subió el volumen y se derramó. ¿Por qué? Porque el líquido de freno tiene la capacidad de absorber la humedad. ¿Por qué tiene que absorber la humedad? Porque no quiere que dentro del circuito haya humedad. La humedad viene del aire o del agua, ¿sí? ¿Qué decíamos? Si se llega a formar una burbuja o llega a tener alto contenido de agua, lo que va a hacer es que se va a formar óxido, por un lado, o va a picar alguna de las piezas que queremos que estén realmente limpias, que no tiene que tener óxido. Pero hay otro tema. El agua, con la temperatura, ¿qué hace? Agua, la temperatura se evapora. Cambia de estado. Si la bajo de temperatura, se convierte en sólido. Y si la subo, en gaseoso. Acuérdense que los líquidos no se comprimen. Pero si yo tengo burbujas de agua, levanto tanta temperatura como para que se hierva, lo que va a hacer es generar una burbuja de aire. Y ahí el pedal de freno o el sistema hidráulico, como ya cambié el estado del líquido, no va a ser capaz de transportar el movimiento. ¿Se entendió hasta ahí? Sí. Sí. Bueno, vamos a ver un pequeño archivo, ¿no? Que ¿cómo se llama? Les busqué en internet de las propiedades del líquido de freno. ¿Sí? Acá puse cómo funciona el líquido de frenos, ¿no? Podés dejar un comentario y todo lo demás. Yo lo busqué así
sin ir puntualmente a querer buscar algo. Puse y digo, bueno, me gustó más o menos el artículo, ¿no? Y lo puse. Dado que el sistema de freno es un sistema hidráulico por naturaleza, ¿sí? Una bomba hidráulica y el líquido de freno son esenciales para su funcionamiento. Dicho líquido genera presión para hacer funcionar las piezas móviles del sistema de freno y de esa forma poder frenar o lograr que el vehículo se detenga. Veremos los tipos de líquido de frenos más comunes que son usados en el parque automotor casi mundialmente. ¿Por qué digo casi? Porque después vamos a hablar de algún tema puntual. ¿Cuáles son las propiedades físicas? Y finalmente, ¿cuál va a ser el cuidado o el mantenimiento que vamos a tener con el mismo? Así que lo primero que ponen es para qué sirve el líquido de freno. Su principal función es transmitir la fuerza ejercida por el conductor, ¿no? Con la pierna sobre el pedal de freno hasta los cilindros auxiliares, o sea, desde el cilindro principal o bomba de freno a los distintos lugares donde tiene que frenar, que vendrían a ser las ruedas. ¿Cómo funciona el líquido de freno? El líquido de frenos tiene una composición esencial para que se pueda transmitir la fuerza. Aparte de esto, el líquido de freno está mezclado, enriquecido o aditivado, ¿sí? Con materiales que pueden ser polímeros, alcoholes, glicoles. ¿Para qué? Para que mantenga limpio el circuito, que eviten la corrosión, ¿no? Y no ataque a los distintos componentes, porque partes del sistema son de chapa, partes del sistema pueden ser de cobre, otros pueden ser de acero, otro de fundición de acero, puede tener partes móviles que estén cromadas, y todo esto tiene que estar sellado, y esos sellos son a través de elementos de goma, caucho o algún polímero o algo que haga la función de sello. Cuando esta clase de partículas, cuando esta clase particular de líquidos está en un espacio cerrado, bajo una alta presión, la fuerza que fluye a través de la cañería o de toda la tubería tendrá la misma magnitud o la misma fuerza en todos los puntos del circuito. El sistema de freno emplea esta fuerza para que actúe, ¿no?, en los distintos componentes del frenado, los cuales pueden ser lo que estuvieron viendo en las clases anteriores, que puede ser el caso de lo que tenemos acá a la izquierda, que es el disco de freno, las pastillas, con, en este caso, dos pistones, que lo que van a hacer van a ejercer presión sobre el disco, o el que vimos en la parte trasera del Peugeot, que la cinta está anclada en la parte inferior, y en la parte superior tenemos el cilindro, que en un cilindro tiene dos pistones internos que van a empujar la cinta para un lado y para otro. ¿De dónde venía todo esto? Del cilindro maestro. Tenemos el tachito donde tenemos el depósito de líquido y adentro todo el cilindro de freno. ¿Alguna pregunta? No. No, profe. Muy bien, así que vamos a los tipos de líquido de freno. Los líquidos de frenos no son iguales, ¿sí? Y de hecho, cada vehículo tendría que tener una tabla para el líquido de freno. ¿Quién va a dar esa tabla? El fabricante. ¿Por qué? Porque el fabricante, dentro de las características, da el diámetro del disco, el diámetro de la campana, el peso del vehículo, la velocidad del vehículo, si tiene discos sólidos, si tiene discos ventilados. O sea que el sistema de freno en general, la construcción va a ser la misma. Ahora va a ser más grande, más chico, va a tener un montón de cosas distintas, pero que la va a determinar el fabricante. Un auto, como quien dice, particular, o un auto de paseo, un vehículo de carga,
un vehículo deportivo. O sea que hay un montón de situaciones. Así que lo primero que le pone el líquido de freno es la palabra DOT o DOT. Y al lado de la palabra viene un número. Ese número que identifica los tipos de líquido de freno es el punto de ebullición del líquido. Todo líquido, aunque sea el alcohol o lo que sea, tiene un punto de congelamiento y un punto de ebullición. En el caso del congelamiento, acá casi no lo tenemos, pero si estuviéramos en Alaska, estuviéramos en Rusia, tendríamos un vehículo en la Antártida, tendríamos que tener muy en cuenta, a su vez, el punto de congelamiento. ¿Por qué? Porque siempre decimos, no, ¿quién se va a congelar acá? Si no hay, bueno, pero acá porque tenemos temperaturas promedio. Pero sí, cualquier auto, cuando empieza a frenar, tiene que tener un punto de ebullición. Así que el número y la palabra DOT da el punto de ebullición en seco y el punto de ebullición en húmedo. El más usado es el líquido, el DOT 3. ¿Por qué? Porque es el más común, más o menos lo que tenemos en los autos, nosotros y todo lo demás. DOT 4 es un fluido usado tanto en frenos tradicionales como en frenos con control de estabilidad de sistema electrónico, o sea, lo que se conoce como ABS. El punto de ebullición, en vez de ser de 205 grados, ya es de 230. Elevó el punto de ebullición. ¿Qué brinda con esto? Mayor durabilidad del líquido de freno, en donde un líquido de freno promedio dura aproximadamente 2 años, o más o menos, a no ser que el fabricante estipule otra cosa, a los 2 años se cambia. DOT 5 está usado con una base sintética, ya no tiene base mineral. Cuando hablo de esto, por ahí nos vamos a tener que remontar un cachito. Esto por ahí, a ver, Carlos, vamos a ver si Carlos se acuerda que hizo el auxiliar mecánico conmigo. ¿Qué otro componente lubricante tiene base mineral o sintética, Carlos? Disculpe la pregunta, profesor, ¿cómo me dijo que otro qué? Claro, cuando vimos en el curso de auxiliar mecánico, cuando vimos el sistema de lubricación, ¿qué lubricante tiene base mineral o base sintética? ¿El aceite? El aceite, exactamente. El aceite, tenemos aceites en los cuales la base puede ser mineral. El mineral es como el cuentito de cómo se hizo el petróleo. Vino el dinosaurio, vivió en la Tierra, se murió el dinosaurio, quedaron los huesos abajo, qué sé yo, todo eso logró hacer un proceso hasta que se transformó en petróleo. Eso es base mineral. Ahora, en la actualidad, cada vez la base de todos los aceites y todos los líquidos y todo eso son sintéticos. O sea que son cosas creadas en un laboratorio. No se utiliza la base mineral. ¿Se entiende? Sí. Bueno, así que el DOT 5 ya tiene base sintética. No puede mezclarse con los demás líquidos de freno que tienen base mineral. ¿Sí? En este caso, cuando dice, ¿puedo mezclar los líquidos de freno? Con el 3 y el 4 no voy a tener problema. Ahora, si tengo 3 o 4 puestos y le quiero poner 5, no puedo. ¿Sí? El punto de ebullición ya está en 260 grados. Y después de Profesor, sí. ¿puedo hacer una pregunta? Ayer estuve viendo video, ¿vio? Y decía, un profesor decía que si el auto no tendría líquido de freno, en lugar de líquido de freno, si lo vi en un video, por eso lo estoy planteando, porque si no, no lo diría. Si no tuviera líquido de freno, o sea, si le echaría agua, el líquido frenaría igual, dijo. Como es, el auto frenaría igual. ¿Eso es verdad
o es mentira? Es verdad, pero voy a tener un problema. Si el agua, ¿a cuántos grados hierve el agua? Eso es lo que había explicado también, sí, a 100, Y bueno, entonces, a si 80, yo sí. acciona tanto el freno y llega a superar los 100 grados, el agua va a cambiar de estado, se va a poner en estado gaseoso y el auto no va a frenar más. ¿Por qué no va a transmitir el movimiento? Y después, si lo dejo mucho tiempo, todas las piezas de contacto con el agua se van a oxidar y voy a tener que tirar todos los elementos móviles del freno. Que para salir de una urgencia, ponele que puede llegar a andar. Con los frenos que hay en la actualidad, ningún auto frena con agua. ¿Sí? O sea, Sí, eso es una práctica de laboratorio que sí, la podemos hacer, pero yo no aconsejaría que le pongan agua a donde va el líquido de freno. ¿Por qué? Porque aparte hay otra cosa. sí, El líquido de freno tiene una viscosidad, ¿sí? Y el agua es sí, mucho menos viscosa que el líquido de freno. Por ende, es muy sí, probable que los sellos no logren parar al agua. sí, Bueno, 5.1. Es un fluido con un punto de ebullición en seco a 270 grados y en humedad a 180. Con una viscosidad, fíjense que acá todo habla de la viscosidad. Ven que tiene otra viscosidad. No es una mejora del 5, o sea, superior, pero posee una base mineral. La ventaja, ¿dónde está? En que tiene mayor propiedad de absorción de la humedad. A eso se le llama higroscópica. Lo que es capaz de absorber la humedad es un producto que es higroscópico, en el cual los filtros del DOT 3 y DOT 4 no absorbe tanta humedad como el 5.1. Así que si tenemos lugares que son muy húmedos y todo lo demás, habría que usar este tipo de líquido. Bueno, esta es una marca cobre de Warner y tienen en cada envase, van a tener la identificación del tipo de líquido que es. ¿Alguna pregunta? no, por favor. Bueno, propiedades y características del líquido de freno. Casi siempre están compuestos por derivados de poliglicoles. Poliglicol son polímeros con alcohol. El glicol está presente en el líquido refrigerante, en un montón de cosas. En ocasiones especiales se emplean fluidos bases en aceites minerales o silicona, pero no siempre. Punto de ebullición siempre es muy elevado, porque las aplicaciones que se le da a los frenos generan muchísimo calor. El agua, aunque sean gotas, pueden hacer disminuir la temperatura del líquido considerablemente. Esto es un fenómeno conocido como desvanecimiento gradual de los frenos. Un punto muy importante, esperen un segundito, ¿eh? Hola. Sí. Sí, ahí está Luis. ¿Cómo se llama? La temperatura, no, ¿dónde estábamos? El punto de ebullición tiene que ser muy elevado. ¿Por qué? Porque siempre tiene mucho calor. El agua, ya le expliqué. Un punto importante es evitar la formación de burbujas, ¿no? ¿Por qué? Porque la burbuja, teóricamente tiene una burbuja y aire. Eso podría dañar el sistema de freno y encima no transmitir el movimiento. Se pone el pedal, como cuando decimos hay que purgarlo, porque el freno no frena bien. La temperatura de congelamiento tiene que ser equilibrada para que el líquido no se congele en frío. Pasa lo mismo que con el anticongelante, lo que tienen en el motor. La absorción de grandes cantidades de humedad debe ser así para evitar que se formen gotas, ¿sí?, dentro del circuito de freno.
Por eso siempre tiene que estar la tapa del depósito bien cerrada. Y aparte de tener, tiene unos sellos de goma, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no se mete la humedad, se deteriora el líquido de freno. Tiene que tener compresibilidad, o sea, ¿qué quiere decir esto? Debido al trabajo bajo constante presión es importante que siempre mantenga la compresibilidad, o sea, que no se comprima. Para que no se comprima, una de las particularidades tiene que ser la viscosidad. Por eso el caso anterior, cuando decía Carlos, si esto puede funcionar con agua, no es que no pueda funcionar, pero yo no usaría un auto con agua. Debido a esto se puede prolongar su vida útil y se puede así aplicar propiedades importantes para que mantenga la viscosidad. ¿Cómo se mantiene el líquido de freno? Para que el líquido de freno se mantenga en buen estado, este debe cambiarse con frecuencia. ¿Cuál es la frecuencia? Más o menos 2 años. Aunque puede ser que el fabricante estipule otra cosa, que el líquido de freno sea de mayor calidad o se tenga que cambiar antes, por un uso severo. ¿Sí? ¿Por qué dicen 2 años? Porque más o menos el promedio que tendría que tener uno usando un vehículo es de 30.000 kilómetros al año. ¿Sí? Ahora, si el vehículo, en vez de ser un vehículo particular, es un taxi, va a ser mucho más de 30.000 kilómetros al año. Puede llegar a ser 80, 90, 100.000 kilómetros al año. Si el que usa un vehículo es viajante o se dedica a recorrer el país por cuestiones de laburo, va a ser mucho más. Entonces, para casos puntuales tiene un mantenimiento leve y un mantenimiento con efectos severos. Si yo tengo que cambiar, vamos a lo que sería el mantenimiento básico del auto, como decir el filtro de aire. ¿Sí? El filtro de aire dice que se cambia cada 10.000 kilómetros. Ahora, si yo en vez de vivir en la ciudad, viviría en el campo, que hay tierra todos los días, y todos los días ando en la tierra, lo tengo que cambiar antes. No porque no lo tenga que cambiar, sino porque las condiciones son de uso severo y lo que quiere filtrar, que es el aire, está recontra lleno de tierra. ¿Se entiende o no? Sí. Sí. Bueno, un factor vital que debe controlar es la temperatura. Mientras más alto sea el calor, más sencillo será que el líquido de freno entre en estado de ebullición. Por lo cual, ¿sí? Eso va a hacer una burbuja. Así que el punto de ebullición tiene que ser muy alto. Y en eso va el DOT con el número al lado. Es importante además que cada vez que se haga un cambio de líquido de freno, se purgue todo el sistema de freno para que no queden burbujas de aire dentro del circuito, ¿sí? Porque si no, va a perder eficacia en el freno, ¿sí? El aire, acuérdense en que se comprime. ¿Alguna pregunta? ¿Algún No, síntoma? profesor. ¿Algún síntoma cuando está descompuesto el líquido? Sí, vas a notar que el pedal, en vez de estar firme, se pone gomoso. Como que vos vas apretando el pedal y Sí. se va para abajo y el auto como que no frena, ¿sí? Que lo tenés que apretar, le tenés que hacer más fuerza, ¿no? Pero ¿cuál es el problema? Que el pedal se pone como esponjoso. No queda una parte Sí. firme. ¿Viste que vos venís apretando el freno y una parte viene suave y después queda firme? Sí. Esa parte firme se debe a que el líquido no se comprime, que todas las cintas y las pastillas, todo ya quedó haciendo fuerza contra la parte de fricción y quedó firme. Entonces lo que va a hacer es, si el líquido de freno no está en condiciones, ¿sí? Vas a empezar a notar como que el pedal está esponjoso o gomoso. Claro. Ok. Ese es el síntoma. ¿Alguna otra pregunta? Puede ser que el líquido de freno, o sea, cuando está nuevo tiene un color y cuando ya está viejo, o sea, tiene otro color, o sea, por la humedad o por lo... ¿Sí? Pasa exactamente. Eso, si no lo vieron, lo pueden ver en el video que firmé ayer
con el líquido de freno, y cuando ven cómo va a salir cuando purga, ¿no? Van a ver eso. El líquido de freno con el tiempo, igual que el aceite, va cambiando el color, se va oscureciendo. ¿Por qué? Porque tiene propiedades de limpieza también el líquido de freno, como para poder mantener el circuito. Entonces, por ende, va cambiando el color, ¿sí? Y por eso hay que renovarlo normalmente el líquido de freno. Sí. ¿Alguna otra pregunta? No, profesor. Bueno, acá tienen, en esto, fíjense que yo lo único que puse en la... le estoy compartiendo toda la pantalla, así que fíjense ahí buscando. Si buscan, puse cómo funciona el líquido de freno, ¿sí? Arriba, y lo quieren buscar. Queda aparte, aparecen unas pantallas, cómo funciona una bomba de freno. Nos quedan 3 minutos, así que vamos a poner un cachito cómo funciona una bomba de freno, ¿sí? En donde, más o menos para tener una pequeña idea, ¿sí? ¿Qué es una bomba de freno? ¿Sí? Es simplemente el componente que se encarga de generar la presión hidráulica al líquido de frenos dentro de un circuito de freno para que el conjunto con el resto de los componentes del sistema de freno se detenga el vehículo. Es una bomba hidráulica por excelencia. Todo lo que acciona es hidráulico. ¿Para qué sirve? Convierte la fuerza física que ejerzo yo con el pie o sobre el pedal para que mediante el líquido de freno, todo el circuito que estamos estudiando, ejerza una fuerza sobre el disco, el tambor, y el auto se detenga. ¿Sí? Cuando se presiona el pedal de freno, los elementos interiores, que son los pistones, junto con los sellos, cubetas y todo lo demás, lo que hacen es que el líquido de freno se desplace y ahí junta la presión. Así que vamos a ver el videíto. El cilindro maestro está conectado al pedal del freno mediante una barra de empuje. En la imagen se muestra un cilindro maestro para un sistema de frenos de tambor. Su único pistón tiene una taza primaria y una taza secundaria. Reciben también el nombre de sellos, ya que cuando se ejerce fuerza en el pedal del freno, la taza primaria sella la presión en el cilindro. La taza secundaria evita la pérdida de líquido tras el extremo del pistón. Cuando se refiere a taza primaria y taza secundaria, ¿sí? Yo se lo voy a marcar porque ahí lo mostró. Esto es la taza primaria y esta es la secundaria. Vendrían a ser las cubetas o los sellos que tiene. Fíjense que acá es el interior del cilindro, van a tener toda la, ¿cómo se llama? Todo el líquido, ¿sí? Esto, desde acá atrás, lo que está haciendo es empujarlo, es de donde viene el pedal de freno. ¿Qué va a empujar? ¿Ven esta cubeta, la forma que tiene? Cuando el líquido está acá, esta cubeta más se va a picar acá. Ahora fíjense que tanto en esta parte como en esta parte, lo que tienen acá arriba es el depósito de líquido de freno. O sea que la bomba está directamente ligada a el... ¿Cómo se llama? Está directamente ligado al depósito. No me salía la palabra, disculpen. Un puerto de salida conecta el cilindro a las tuberías del sistema de frenado. Un puerto de admisión conecta el depósito con el espacio que se encuentra alrededor del pistón. Y un puerto compensador conecta el depósito al cilindro delante de la taza primaria. Cuando los frenos no están activados, el puerto conecta el sistema de frenos al depósito. Compensa los cambios de volumen del fluido que se producen debido al calor o al desgaste. La barra del pedal de freno empuja el pistón. El pistón se mueve cerrando